Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio poder estar una vez más con ustedes, en un devocional más, acompañándolos con la palabra de Dios. Y en esta mañana quisiera que podamos tener unos breves pensamientos sobre la oración. El título de este devocional es Una oración sin límites. Quizás poder pensar cuáles son nuestros limitantes a la hora de orar y, y cuáles serían estas barreras que tendríamos que romper en el momento de la oración. Y para empezar rápidamente, yo pensaba como limitantes, ¿sí? de la oración, como por ejemplo la falta de oración, ¿sí? Que directamente nosotros no oramos a Dios, que, que pasan días, ¿sí? Sin orar, no tenemos esa continuidad en la oración. Muchas veces capaz que oramos un día no, un día sí, un día no. Y si eso nos sucede, si eso nos pasa, es algo que a nosotros nos tiene que hacer pensar. Si nosotros tenemos que realmente sentarnos a pensar y decir qué es lo que está pasando en nuestra vida, que yo no me puedo sentar un día a orar y al otro día volver a hablar con Dios, ¿sí? Y, y si pasa eso de que dejamos de orar, ¿qué es lo que está pasando en nuestra vida? ¿Por qué motivo nosotros no nos estamos acercando al Creador de todas las cosas para agradecerle por todo lo que hace por nosotros día a día, para dejar también nuestra vida en sus manos? Si nosotros buscamos andar como Cristo anduvo, una de las cosas básicas es estar en comunión con la oración. Otra de las cosas que puede ser un limitante también puede ser la falta de tiempo en la oración. Y muchas veces oramos capaz que 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, y esa es toda nuestra oración durante, todo el día. Y si bien no está mal que oremos todos los días, está perfecto. Que le podamos dedicar también un tiempo correcto a la oración. Sería, sería lo ideal. Tomarnos un tiempo, separarnos, eh, apartarnos un poco del entorno, ¿sí? Para que nosotros podamos tener nuestro tiempo en comunión con Dios. Y otro de los limitantes que puede tener el tema de la oración puede ser el pecado también, que en nuestra vida nos esté alejando, nos esté separando de Dios. Nuestras oraciones comienzan a ser oraciones más vacías, quizás oraciones más simples que no llegan a la presencia de Dios por el pecado que tenemos en nuestra vida, por el pecado que nosotros que no confesamos a Dios. Y en Proverbios encontré un pasaje que me gustó mucho, y realmente es un pasaje muy duro que dice Proverbios 21:13, dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ese también podría ser una limitación para que nuestras oraciones estén limitadas, ¿sí? Muchas veces ante el necesitado, ante aquel que necesita, nosotros le damos la espalda, muchas veces seguimos de largo y no tenemos esa compasión por los pobres, no tenemos esa compasión eh, por ellos y por lo que necesitan. Y la palabra de Dios es clara, dice que si nosotros nos cerramos, ¿sí? al clamor del pobre, eh, nosotros vamos a clamar y no seremos oídos. Es algo que es muy duro, pero es algo que nosotros podemos cambiar y eh, empezar a pensar cómo tener una oración más efectiva con nuestro Dios. Y me gustaría que podamos leer en el pasaje de Lucas, capítulo 18, versículo 1, ¿sí? Que dice así: también les refirió Jesús una palabra de la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no será que viniendo de continuo me agote la paciencia.
Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez justo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Termina estos pasajes. Y sin duda este pasaje me hacía pensar mucho, porque sin duda una de las cosas que nosotros tenemos que tener en la oración es clamar a Él día y noche. Y cuando yo pensaba en esto de romper los límites de la oración, pensaba en que hoy en día nosotros tenemos la información en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Nosotros nos podemos enterar de lo que pasa en la otra punta del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Sin duda nosotros hacemos muy bien en orar por todas aquellas cosas que nos piden, ¿sí? Nosotros tenemos en la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, Pablo, que nos manda los motivos que le van pasando para que nosotros podamos estar atentos y podamos estar orando por esos motivos, de los cuales hacemos muy bien, pero a veces, eh, muchas veces nos enteramos de diferentes situaciones que pasan en el mundo, y quizás nosotros, como hijos de Dios, a veces nos mantenemos al margen, y, y no nos damos cuenta de que la oración tiene poder. Y cuando yo pensaba en esto de romper los límites, me, me refería a esto, ¿sí? A romper los límites que a veces nosotros tenemos cotidianamente. Hoy en día tenemos esta posibilidad de poder orar prácticamente por todo lo que nos viene desde afuera, por la situación que pueden estar viviendo en diferentes países, ¿sí? Por ejemplo, Venezuela, donde hay muchos hermanos que están padeciendo y muchos hermanos que están sufriendo, eh, y así con diferentes otras cosas que nos pueden estar eh, aconteciendo en el día a día. Entonces yo pensaba de, primeramente, eh, ver esos limitantes que tenemos a la hora de orar, una vez que podemos comenzar a tener una vida de oración continua, una oración con tiempo, ¿sí? Empezar a pensar que nuestra oración puede llegar más allá, eh, de lo que a nosotros nos rodea, en nuestro círculo pequeño, ¿sí? Expandirnos en oración, orar por todo aquello que hoy podemos recibir desde afuera, y que sin duda puede ser de bendición. Sabemos que, que la oración la guía al Espíritu Santo. Sabemos que nosotros no sabemos lo que vamos a pedir, sin duda. No sabemos si estamos pidiendo bien o estamos pidiendo mal, sino que el Espíritu Santo es el que intercede, ¿sí? Por nosotros con gemidos indecibles, eh, en nuestra oración. Entonces nosotros hacemos bien tratar de acercarnos a Dios, tratando de elevar las peticiones que Dios pone en nuestro corazón, y que, como dice este pasaje en el versículo 7 en Lucas: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si bien a veces Dios, podemos pensar que Dios tarda, o que Dios a veces responde rápido, sin duda, lo verdadero es que Dios responde de acuerdo a su voluntad y en el tiempo perfecto, ¿sí? que, que Él cree que vamos a recibir todas las cosas. Y, y leyendo este pasaje también decimos, bueno, tenemos que clamar a Él día y noche, y muchas veces nosotros nos quedamos quizás sin motivos de oración, eh, que también por eso capaz que oramos poco. Bueno, cambiar eso, sí, pensar que hay muchas cosas por las cuales podemos orar, podemos hacernos una lista de oración, ¿sí? Y poder orar por un montón de temas que, que sin duda que si nos ponemos a pensar los vamos a tener, pero que podamos pensar que tenemos un Dios fiel, un Dios justo, ¿sí? que, que nos va a responder, que, que nos responde, ¿sí? A nuestras oraciones, y que podemos confiar en que Él tiene lo mejor para nosotros.
Este era el breve devocional que quería compartir con ustedes. Dios quiera pueda ser de bendición también para cada uno de nosotros y que Dios bendiga su palabra. Amén.